Hola, buenas tardes amigos, bienvenidos a una nueva entrevista en directo en redes de Granada Digital. La persona que está hoy con nosotros es una de las más queridas en estos momentos en nuestra ciudad. Y es que en poco más de 2 años ha entrado en los anales de un club con 90 años de historia. Y no ha sido solo por los resultados deportivos cosechados, que por supuesto también, sino posiblemente por la forma de conseguirlo, desde el trabajo, la humildad, la elaborada creación de un equipo de autor, pero también mostrando de forma permanente el orgullo que supone defender unos colores rojo y blanco no hace tiempo, no hace tanto defenestrados y sintiéndose, yo diría, casi ya como un granadino más. Hoy vamos a intentar conocer un poquito más a Diego Martínez Penas Vigués, que en un par de meses va a cumplir ya 40 años, es entrenador de fútbol y un enamorado de Granada. Diego Martínez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, ya cuarentón, ¿no? Ya en un par de meses entra a los 40, ¿no? Sí, llegué con 20. La primera vez que pisé Granada fue con 20 y han pasado ya no solo años, ¿no? Sino muchísimas experiencias muy bonitas. Oye, cuando echas la vista atrás en estos 40 años, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Sobre todo la sensación de estar feliz en un sitio, ¿no? Fui muy feliz como estudiante aquí en la Facultad del Deporte. Lo he sido como entrenador, algo que sabéis que en este mundo no es nada fácil. Y es una ciudad pues que siempre estará asociada a mi persona con emociones muy positivas. Tú naciste en Vigo, pero tienes relación también con Monforte, ¿no? Sí, 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 Monforte de Lemos. En Toda la Lugo. familia en Lugo. Toda mi familia materna que es con la que yo tengo relación, es de allí, es de allí. Todos hemos nacido en Proendos, al lado de Sober, que es un pueblecito muy pequeño de la zona de Monforte. ¿Pero te criaste allí? ¿Tu infancia cómo fue? ¿En esa zona? No, fue en Vigo, básicamente en Vigo. Lo que pasa es que, pues bueno, antes ir a la aldea o ir al pueblo, pues eran las vacaciones, ¿no? Yo iba con mi abuela y con mi bisabuela, me quedaba en el pueblo y me pasaba allí pues un mes, mes y medio y vida de campo total y eso eran los veranos, ¿no? Los veranos de la aldea, ¿no? Oye, ¿de niño que eras más temperamental o eras un niño de estos buenos? A ver, yo en general dicen, tampoco lo que uno tampoco se acuerda, ¿no? Mucho, pero sí, lo que dicen mi familia es que me portaba muy bien, ¿no? Es decir, en ese sentido era un niño que me portaba muy bien, pero siempre he tenido ese pronto, ese temperamento, ese carácter que esos 15 segundos que dice que es de pequeño, de que era muy pequeño, siempre lo he tenido, ¿no? Lo que pasa es que luego, bueno, pues cuando hay alguna injusticia o algo con lo que no estoy de acuerdo o algo que me parece inapropiado, pues tengo ese instinto que me revelo. Eso sí es cierto, aunque luego es verdad que me gusta argumentar, me gusta debatir, me gusta confrontar ideas. Ujú. ¿Tu familia, familia normal, de origen humilde, acomodada, a qué se dedicaban tus padres? Ujú. Bueno, mi madre era profesora y es profesora de parvulitos en aquel momento, ¿no? Lo que se llamaba preescolar, ¿no? Y de guardería, de lo que es escuela infantil ahora mismo, creo que es de 0 a 6. Y mi padre camionero. Y bueno, una familia muy humilde, claro, somos del 80, pues algunas huelgas hemos tenido que vivir generales y algunas, sabéis que Vigo pues es una ciudad bastante conocida por su astillero, por la pesca, por Citroën también. Entonces, bueno, pues una ciudad muy obrera y mi familia pues un poco pues era en ese rango, ¿no? Siempre hemos tenido de todo, afortunadamente, y hemos vivido, es decir, hemos tenido lo necesario, pero sí que es cierto que bueno, una familia humilde, de clase media, como tantas y tantas hay en España, o la famosa serie de Cuéntame, ¿no? Yo veo la serie de Cuéntame y siempre digo, me recuerda al padre, a mi tío Luis, ¿no? Yo veo a Imanol Arias y me recuerda muchas cosas, ¿no? La abuela en casa, todo esto, ¿no? Pues es una familia pues como muchas que hay en España, ¿no? ¿Y cuántos hermanos erais? Dos, Dos. una hermana ¿Y, más pequeña, de 8 años más pequeña y yo. y tú eras un buen estudiante o no? De chico.
No, yo creo que, mira, en la carrera yo me defino, en lo que es la carrera me defino como un muy buen estudiante de lo que me gustaba, de las asignaturas que me gustaban, y un estudiante de supervivencia de las asignaturas que no me gustaban. Y creo que en el instituto, como me gustaban menos asignaturas, pues eran más de supervivencia todavía. Entonces, lo que sí siempre me ha gustado mucho leer, me ha gustado mucho la historia, me ha gustado mucho la literatura. En eso, pues siempre he tenido ganas de profundizar, la filosofía, pero como estudiante en sí mismo, un estudiante bueno, pues de supervivencia. Sí que es cierto que me saqué de todo, selectividad, hice el grado de FP, pero la pasión por estudiar o la pasión por aprender la encontré en lo que es ya el TAFAD o en la Facultad del Deporte, ¿no? Que ahí es cuando realmente encajaba mi motivación con mi pasión. ¿Cuándo recuerdas tu primer gusanillo con el fútbol? ¿Con qué edad? ¿Cuál es tu primer recuerdo que tienes? Bueno, el primer recuerdo de fútbol que tengo me acuerdo perfectamente, era muy pequeño, un Celta-Valencia en segunda división. Ganó el Celta 2-1 con goles de Baltasar, uno de ellos de penalti. El Valencia iba con la señera y me llevó mi padrino, que es el que me introdujo en el mundo así del fútbol, me daba todos los partidos del Celta y tal. Y cuenta como curiosidad él que yo preguntaba que cuándo había que levantarse, ¿no? Cuando no sabía ni quién marcaba el gol, ¿no? Es decir, pero tengo recuerdos de aquel partido, curiosamente tengo muchos recuerdos, ¿no? Y del olor a puro, ¿no? Tan típico de aquel momento, ¿no? Del fútbol de antes, ¿no? Estamos hablando del 85, 86, ¿no? Y empezar a jugar tú, o sea, que dijeras, voy a probar a ver qué tal. Me imagino que en el colegio, como casi todos empezamos los Sí, niños, ¿no? sí, en el colegio. En el colegio fútbol sala y luego de ahí que hicimos un equipo los amigos también del colegio y porque con la edad no coincidía muy bien y los horarios del colegio no eran muy buenos, había un equipo en el barrio, por así decirlo, que la categoría nuestra, digamos, la hicimos bueno, en mi caso y un amigo más, pues juntamos a 7 u 8 y hicimos una categoría, la unidad básica que se llamaba, ¿no? Un equipo full sala. Y de ahí, pues bueno, salieron las cosas muy bien porque te lo pasabas muy bien y bueno, fuimos a algún campeonato gallego, a la selección gallega, a la selección de Vigo, y de ahí, pues, de aquellas, pues, hacían pruebas de captación para las categorías inferiores del Celta y bueno, y tuve la suerte de entrar en Alevines. 9 años estuviste en los filiales del Celta, ¿no? Sí, ¿De desde qué Alevines jugabas? hasta juveniles. Pues de medio metro fuera del campo, digo yo siempre, de broma. No, bueno, de lateral siempre he sido bastante polivalente. Pues al final me adaptaba a diferentes puestos. Creo que los jugaba pues igual de mal, pero, pero me adaptaba. Y lo que sí, verdad que disfrutaba mucho. A mí siempre, todos los entrenadores que he tenido siempre comentan que a mí me encantaba entrenar, ¿no? Y me encantaba... A mí lo que me gusta es el juego realmente. Me gusta lo que pasa en el verde. Me gusta lo que hay de las líneas para adentro, ¿no? Es eso, sea en el entrenamiento o sea en el partido. Eso es lo que más me gusta, ¿no? Y eso, pues a día de hoy, bueno, pues este fin de semana que hemos estado pues, de vacaciones, por así decirlo, un par de días, ¿no? De descanso, cuando se relaja tu mente y estás un poquito más tranquilo, me apetece ver fútbol, ¿no? De hecho, vi 2 o 3 partidos de segunda división y eso significa que es tu pasión, ¿no? Y es el juego, ¿no? Posiblemente muchas cosas que rodean el fútbol no es, hay que convivir con ellas, pero no es lo que realmente me enganchó. Estás 9 años en el Celta, pero das el salto a Cádiz. Es decir, te vas al Atlántico, pero un salto muy grande. ¿Por qué Cádiz? Bueno, mi abuelo había trabajado allí durante muchos años, aunque luego cuando yo fui él ya se jubiló. Y bueno, yo sin verano conocía aquella zona y podía seguir estudiando el TAFAD. Tuve la oportunidad de entrar en las inferiores del Cádiz, en el Balón de Cádiz. Y bueno, y era pues un momento de mi vida que entendía que era una muy buena oportunidad y bueno, yo siempre entiendo que en la vida hay que tomar decisiones, independientemente ya el tiempo dirá si son acertadas o no, pero hay que tomar decisiones para vivir experiencias y para progresar y para crecer, ¿no? Y luego el tiempo, yo fui con 18 años y el tiempo pues me ha dado la razón, ¿no? En ese sentido, porque hice el TAFAD en San Fernando
el segundo año jugué en el Portuense en tercera división y de ahí pues pude acceder a la Facultad del Deporte, que bueno, me dieron en Granada y en León. O sea, plaza tenía en Granada y en León, pero no sé por qué yo quería hacerlo en Granada. No, lo he hecho más de una ocasión. No sé por qué. Yo Fíjate, estando tenía... León más cerca de casa. Sí, 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 totalmente. Y pero lo que pasa es que tenía, es verdad que tenía una creencia muy marcada, que luego el tiempo me la confirmó, ¿no? Que bueno, Barcelona, Madrid y Granada eran las mejores facultades, ¿no? Y bueno, y sobre todo una vez pasado el tiempo, pues creo que fue, ya te digo, no sé por qué, pero quería hacerlo aquí y de hecho, pues así lo hice, ¿no? Organicé todo y pude entrar en septiembre, porque antes entrabas, había una plaza para los TAFAD, aunque yo tengo aprobada la selectividad, pero por las notas y las pruebas y tal, pues por las pruebas por un cupo de TAFAD, pues entré una de las mejores notas de TAFAD, pues pude entrar en la facultad en septiembre y ya, bueno, pues ya empezó mi idilio, ¿no? Mi idilio con Granada. Con Granada, porque además viviste una época muy bonita, quizás la que todo el mundo recuerda como la más bonita de su vida, que es la época de estudiante, la época universitaria, ¿no? ¿Tú cómo lo hiciste? ¿Compartiste piso con amigos? ¿Te fuiste a residencia? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, de todo un poco. Los 2 primeros años justo en la residencia que está enfrente de la facultad, la Fernando de los Ríos, estuve 2 años allí, que es prácticamente como vivía con otro compañero, mi amigo Carlos Lloret, que todavía tengo relación. Luego me fui a un piso con Manolo Martín, también amigo mío. Y bueno, y ya luego pues ya me fui a vivir con la que es mi mujer actual, ¿no? Y con mi novia de aquel entonces. Pero probé lo que son los comedores universitarios, a 3 euros el plato, el plato no, el menú, con el carnet de estudiante, el ir a quedarte hasta las tantas estudiando en la biblioteca, también pegarnos alguna fiesta, porque también, no muchas, porque es verdad que yo empecé a entrenar muy joven y mi horario no me lo permitía, pero también algún día del patrón y algún día de las cruces, pues de aquella época, pues era algo que ahora lo ves y recuerdas y ahora sería impensable. Y yo recuerdo que la ciudad se paraba. Yo recuerdo el día de las cruces de mayo, era una cosa, el patrón nuestro de la facultad, Cajigal, también, era una cosa... Y luego nuestra facultad, pues una facultad muy dinámica, muy de contacto, muy familiar, Muy muy sana, pasional, muy muy sana sana, también. sí, sí, muy pasional. El otro día, cuando recibí un reconocimiento, la medalla de oro de la facultad, que me hizo una ilusión tremenda, y luego estuvimos, pues bueno, nos juntamos pues con 3 o 4 profesores, ¿no? David Cárdenas, Luis Fradua, que está aquí también en el club, Aurelio, Elisa, bueno, 3 o 4 profesores. Y claro, al final nos ponemos a hablar y salen temas que te das cuenta que hay algo más que nos une, más allá que el deporte, ¿no? Que es sobre todo la pasión o la motivación o el gusto por compartir una temática relacionada con el deporte, ¿no? Tú ya, me imagino que a esas alturas te habías dado cuenta que no ibas a ser futbolista profesional y decidiste el mundo de los banquillos. Pero además, creo que tu primer equipo es un cadete, el mítico Imperio de Albolote, que Sí. desgraciadamente que ha desaparecido, ¿verdad? Mm. Sí, era un equipo, pues, bueno, le estaremos siempre agradecidos, ¿no? A Pepe González, ¿no? Su presidente, desde aquí le mando un cariño especial. Toda aquella directiva, José Alfonso Morcillo como coordinador, Oscar Cano también como coordinador o comentador del primer equipo, Luis Bonilla, es decir, al final uno se pone, mismo Luis Fradoa, al final hay un montón de profesionales que ahora mismo podemos dedicarnos a esto profesionalmente que hemos pasado por Albolote, ¿no? Y yo siempre digo allí que en ese KDTV, pues sobre todo a mí me dieron la oportunidad de equivocarme y de desarrollar pues todo lo que ibas aprendiendo, ¿no? en la facultad o que ibas leyendo o que intentabas ponerlo en práctica y es algo que yo, cuando me pregunta algún entrenador, oye, joven que empieza y tal, oye, tú, para ser entrenador tienes que entrenar, para ser músico tienes que tocar, no, para ser futbolista tienes que jugar, es así, ¿no? Claro,
hay que hacerlo, pues yo me acuerdo, recuerdo que aquel equipo, cuando yo lo cogí, ese cadete B, es que no había ganado ni un partido. Y empatamos uno porque era más lúdico, ¿no? Y no faltaba nadie a entrenar. Y hicimos 4 días de entrenamiento y hacíamos actividades como ir al cine, y luego la gran base de ese equipo, para que vean lo que es el mundo del fútbol, la gran base de ese equipo al año siguiente, en el cadete A, más algunos infantiles, se consiguió el ascenso a Primera División Andaluza, ¿no? Es decir, el progreso, que no es el resultado deportivo en sí, sino es el progreso, ¿no? El progreso, la dedicación, el poder, el que disfrutaban viniendo a entrenar. Y lo recuerdo como una época, pues eso, nos tirábamos la tarde en Albolote, nos tiramos la tarde allí. Eres de esos entrenadores que ha tenido que picar piedra, porque claro, hay otros futbolistas profesionales que se retiran y enseguida se encuentran en un banquillo, a veces incluso de primera división, por el nombre, por su trayectoria, carrera. Pero tú no, tú después te fuiste a la Arena, después al Motril. Me imagino que el Granada entonces en aquella época estaría en tercera división, ¿no? Sí, Cuando por tú ahí. entrenabas la Arena en el Motril. No sé si llegaste incluso a enfrentarte alguna vez al Granada. No Sí, sí. llegaste, ¿sí? Yo como segundo entrenador de la Arena, sí. Con el Como segundo segundo entrenador entrenador, de la Arena. sí, contra el Granada. Para que ese año ascendió, creo, el Granada ya. Esa que ya ascendió. Sería 2000, 2005, 2006, me Sí, imagino. por ahí. Yo para las fechas soy un poco, la verdad, pero sí, sí, sí que es. Recuerdo también aquella etapa, ¿no? En la Arenas de Armilla con 25 años, ¿no? De entrenar a un equipo de tercera división. Que sería el entrenador más joven, Que seguro, de la sí, de todos categoría, los vamos. grupos, no de todos los Claro, grupos, de de todos los tercera en grupos, aquel claro. momento. Y bueno, recuerdo además que yo siempre lo digo, ¿no? Siempre comento bueno, que tanto Augusto Delgado, que era el presidente, como José Manuel Molina Maza, que era el director deportivo, en aquel momento, pues no sé si eran unos visionarios o unos descerebrados, ¿no? Por darle el equipo a un chaval de 25 años, ¿no? Y luego, bueno, pues el tiempo le dio la condición de visionarios, ¿no? A los dos. Y estoy muy agradecido, ¿no? Porque no es nada fácil, ¿no? Ahora lo veo, la tercera división de aquellas era prácticamente pues el fútbol, la máxima categoría que había aquí en Granada, ¿no? Y había mucho seguimiento y de hecho 2 jugadores de aquel equipo pues están en mi actual staff, ¿no? Que es Fernández el portero, que es entrenador de portero, y Raúl Espínola, que era mediocentro, que es el segundo entrenador. Y bueno, y Jesús Roche, el preparador físico, Ah, también. O ah, sea, fíjate. que fíjate, ¿no? Fíjate, son años, ¿no? De trinchera, ¿no? Y de experiencias y de mucha lucha. De mucha lucha porque es verdad que esas categorías, esos momentos, no te da, bueno, muchas veces pues te cuesta el dinero, ¿no? No en el caso de la Arena, porque ya era una categoría profesional casi, o semiprofesional, pero sí que anteriormente, joder, creo que cuando vives todo eso valoras mucho más y por eso la frase que tú has comentado, yo la dije antes de debutar en primera división, la dije, ¿no? Llevo 18 años picando piedra para que llegue este momento, ¿no? Y mira, y ahora lo saboreas mejor, ¿no? Claro, claro. Sí. Y además, no solo lo saboreas mejor, sino que posiblemente eso sea la base del actual Diego Martínez. Es decir, toda esa Sí. experiencia es el actual Diego Martínez. El haber vivido todos esos momentos tan personales ya para uno, ¿no? Porque eso se queda para uno, ¿no? Sobre todo porque al final te vas construyendo, ¿no? Yo creo que no soy muy partidario de los debates estos de qué es mejor, ser jugador, no haber jugado, es decir, todo tiene su parte positiva y negativa. Lo que pasa es que cada itinerario es diferente, ¿no? Y yo creo y eso te das cuenta cuando a mí me gusta mucho aprender y aprender de otras profesiones, ¿no? Y al final te das cuenta que hay grandes profesionales de otras profesiones cuyos itinerarios para llegar a esa mm, excelencia en su profesión son muy variopintos, ¿no? Y lo que hay en común es dedicación, aprendizaje, constancia, valores más comunes a todas ellas, talento evidentemente, porque si no tienes un talento específico para una determinada profesión, pues no te da, pero al final los valores comunes son los que sostienen, ¿no? Digamos, las trayectorias de éxito o las trayectorias de profesionales bueno, de cierta constancia, ¿no? A lo largo de los años, ¿no? Y pasa en todas las profesiones. Por eso yo creo que cada itinerario es diferente, cada uno tiene que
aprovechar la mano de cartas que le toca jugar en ese momento y jugar a lo mejor posible. No pensar más en lo que tienes y menos en lo que te falta. Correcto. Hace una década pegas un salto también impresionante en tu carrera deportiva, que marchaste a Sevilla. Allí, en principio, ibas para hacer metodología y tecnificación, pero Monchi tuvo que ver algo en ti, porque si no recuerdo mal, coges el División de Honor y lo haces campeón, que no sé cuántas veces el División de Honor del Sevilla fue campeón, pero desde luego ese día fue mítico. De la Copa de Campeones es la primera vez en la historia, de la Copa de Campeones, la primera vez en la historia. Está a punto de defender el filial que estaba en segunda vez, lo coges, lo salvas y a la temporada siguiente, por primera vez en la historia, el Sevilla Atlético asciende a segunda A. En segunda A consigues que el equipo consiga la permanencia, que ya era complicado. Aparte, me imagino, pues no sé si tú llegaste a coincidir con Marcelino, con Mitchell, con Unai Emery seguro, con todo ello. Una época en el Sevilla, eso es el salto de calidad de tu carrera, creo yo, ¿no? Sí, evidentemente, lo que pasa es que suena, y aparte nos enfrentamos esta semana contra ellos Bueno, es verdad. y no quiero, es decir, evidentemente yo le estaré eternamente agradecido a Monchi, ¿no? Y al Sevilla porque un desconocido me dio la oportunidad primero de tener muchas posibilidades de aprendizaje, ¿no? Y luego que yo creo que cumplí superando expectativas en la mayoría de los casos, con esa confianza que depositaron en mí, ¿no? Entonces, claro, son 8 años, ¿no? 8 años de... Yo fui para tecnificación, ¿no? Que es entrenamiento por puesto específico, metodología la llevaba otro compañero, pero era un área de nueva creación, ¿no? Para que ahí ya se ve pues un poco el afán innovador de Monchi, ¿no? Y también de Pablo Blanco, ¿no? En la cantera, ¿no? Que son dos personas que son historia viva del Sevilla, ¿no? Es decir, el Sevilla actual, evidentemente todos los presidentes y lo que tiene que ver con lo institucional, ¿no? Pero en lo deportivo son dos personas muy importantes, ¿no? Y yo, bueno, pues he podido beber de todos ellos, de estar en un club con una exigencia y una pasión brutal por sus colores, con un grado de identificación altísimo. Y es cierto bueno, que digamos que me fueron dando retos difíciles, pero que los íbamos cumpliendo y consiguiendo. Joder, y la experiencia del primer equipo, donde fuimos junto con, o sea, como miembro del cuerpo técnico de Unai Emery, campeones de la Europa League, ¿no? Es decir, del segundo ciclo. Entonces, claro, son muchas experiencias que yo, como no me paro mucho en el día a día, porque el fútbol es presente y siempre me gusta mirar hacia adelante, pero sí que es cierto que uno se para a veces, o tú me lo cuentas ahora y qué afortunado, ¿no? Qué afortunado de poder haber vivido todo eso tan joven, ¿no? Y con tantas... por ejemplo, el ciclo de 3 años en el Sevilla Atlético fue precioso, ¿no? Porque prácticamente con una generación que salía de juveniles, con lo difícil que es, ¿vale? El primer año conseguimos la permanencia, el segundo año conseguimos ascender, que era algo impensable, ni era un objetivo, ni era... después de 3 eliminatorias, una de ellas frente al Lleida, ahí Los penaltis, dificilísima, ¿no? Aquello. en los penaltis, y luego en segunda división, que hicimos un año magnífico, ¿no? En segunda división. Y ahora ves todos esos jugadores que el primer año que permanecemos, que era, aparte tuvimos era el filial más joven de la historia del Sevilla, de media de edad, el más joven, 19 con algo creo que teníamos, ¿no? Y luego 20 con algo en segunda división, el más joven. Entonces, claro, esos jugadores que a lo mejor al principio, el primer año, pues había dudas incluso de si podían jugar en segunda B, pues a día de hoy siguen en segunda y en el fútbol profesional, o incluso algunos en primera división, ¿no? Entonces, ese es el proceso, ¿no? Yo me considero un entrenador amante de los procesos y esos procesos y ese trabajo de calidad y esa constancia y esa cultura de los detalles, de cuidar los detalles, pues si se tiene paciencia y se persevera, al final recoges frutos. Lo que pasa es que en este mundo no todo el mundo tiene esa paciencia, ¿no? El Sevilla la tuvo y la ha recogido, y el Granada la tuvo y la ha recogido y la estamos disfrutando, ¿no? Afortunadamente para el Granada, el Osasuna no la tuvo. Estuviste ahí a 2 puntitos de meterte en el playoff. A uno A uno punto. fue. A Pues un fíjate, punto. me ha fallado la A memoria. un punto. Pues esa mala suerte tuya fue la suerte del Granada, porque te pudiste venir aquí y fíjate, no sé si tú cuando te vienes aquí llegaste a soñar, sinceramente, o sea, todo lo que se ha logrado. No solo ya el ascenso, la mejor temporada de la historia en primera, clasificarse para Europa, muy difícil. Casi no me creo que me diga
Lo has podido soñar, pero no lo creías. Yo creo que no alcanzaba nadie a soñar esto. Yo creo que nadie lo... Poniéndote el más optimista del mundo, yo creo que no alcanzaba a soñar esto, ¿no? Es decir, pero fíjate, perdona que me quede un poquito con esa etapa, ¿no? De Osasuna, ¿no? Es decir, fíjate que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Porque yo le estoy muy agradecido a Osasuna y el aprendizaje que tuve en ese año y las personas que conocí. Pero viví también uno de los momentos más bonitos de mi vida, ¿no? Es decir, que es cuando tú no consigues un objetivo, te quedas a un punto, ¿no? Que nos empata en el descuento, nos empata en Numancia, faltando 2 jornadas, nos empata en el descuento, que se lesiona el portero titular, Sergio, y nos empatan ahí y tal. Y lo que parece que a priori puede ser algo malo, y lo era en ese momento, y fue una putada, evidentemente, pero luego el tiempo, pues bueno, pues sacas aprendizaje, sacas crecimiento, sacas experiencia, y yo me quedo con 2 momentos que para mí no se van a olvidar nunca, ¿no? Una es la despedida del director deportivo, de Braulio Vázquez, que anuncia públicamente que no continúo, pero se moja y hace un comentario que no tenía por qué hacerlo porque no ganaba nada en ese momento, hacia mi persona y hacia mi, digamos, que, bueno, que iba a entrenar en primera división, que iba a entrenar muy pronto en primera división. Es decir, eso no lo hace nadie en el mundo del fútbol, en una comunicación de un cese. Y eso lo dijo públicamente, ¿no? Entonces, eso habla pues del valor de las personas con las que trabaja y sobre todo del reconocimiento profesional al proceso de ese año, ¿no? Al proceso de ese año que si bien no tuvieron sus frutos, que era meterte en el playoff, conseguir el ascenso, o sea, se consiguieron otras cosas por el camino y sobre todo el reconocimiento de un director deportivo que no tenía por qué hacerlo, ¿no? Y la otra que se me quedará para toda la vida es que una hora después de que me comuniquen que no continúo en Pamplona, me llama Granada para ofrecerme ir a Granada. Entonces, claro, es increíble, ¿no? Y luego, pues evidentemente, pues era algo que sin pensar, ¿no? Porque era una oportunidad, era la ciudad bueno, que mi mujer es de Granada, que siempre tenía una vinculación especial con el Granada y bueno, y fluyó, todo fluyó, ¿no? Y como tú bien dices, eh, muchas veces uno no sabe, en el fútbol nunca sabes dónde está el éxito, dónde está... Por eso hay que afrontar lo que venga, adaptarte y sacar el máximo, el máximo. La que estará Pero contenta es tu perdona suegra, Juan, ¿no? perdona Juan, que Eh, estoy de acuerdo en que ni el más optimista podía, es que yo no sé este grupo de jugadores cuántas récords históricos ha batido en el Granada, ¿no? De partidos seguidos ganados, de inicio de temporada, esto es muy difícil, y más en un club de 90 años, ¿no? Entonces, yo creo que todavía no somos conscientes y solo el tiempo pondrá en perspectiva lo que este equipo, este grupo de jugadores está consiguiendo. Sí, lo que te decía es que la que sí estará contenta es tu suegra, que ya dijiste cuando llegaste a Granada que nadie te iba a meter más presión que tu suegra, ¿no? O sea, Claro, a ella no te diera nada las comidas familiares, ¿no? No tiene sí, quejas. no, ella, la pobre, nunca se mete en nada y la saqué ahí porque estabais, digo, los periodistas, estabais ahí rascando, rascando, y que si la silla eléctrica, que si los muy positivos, todos muy positivos. Nada, bueno, ya fuera bromas, era como, también se venía de un año muy difícil, ¿no? Del año anterior, bueno, pues una serie de circunstancias que al final van calando, ¿no? En el estado anímico de lo que es el granadinismo. Y bueno, y salí por ahí y a la pobre la metimos en volado que salió el titular en todos los sitios y En todos aparte lados. fue un comentario que lo dije ¿sabes? Así como de pasada y bueno, tenía impacto periodístico y se sacó, ¿no? No me va a meter nadie más, meter más presión que mi suegra, ¿no? Y bueno, y ahí sigue, ahí sigue, ahí Ahí sigue, sigue. ahí sigue, claro, que por eso digo partido a partido y pasito a pasito hay que ir, porque si no, no veas la que me Lo dan. has comentado, tu mujer es de Granada, la conociste aquí y ahora Sí. tienes un reto mucho más importante, que es desde hace unos años, bueno, pues eres padre de una niña, ¿no? ¿Cómo te ves como padre? Granadina también, supongo, ¿no? Bueno, ella, granadina de adopción y de De sentimiento, adopción. sí, y de acento también, porque, porque lleva toda la guardería y toda la... pero ella nació en Sevilla, realmente, lo que Ah, es nació el en nacer, Sevilla. nació en Sevilla. Pero bueno, la niña, es verdad que
con 3 años, pues mira, ha vivido ya en Sevilla, en Pamplona y en Granada, ¿no? Que 3 magníficas ciudades, por cierto, que ahí hemos tenido suerte también, ¿no? Que son ciudades pues, buenas para vivir, ¿no? Y sí que es un reto, ese es el mayor reto, ¿no? Porque ese es un reto para el que te preparas mientras haces y nunca estás preparado, ¿no? El ser padre, me refiero. Es algo que lo resumo en esa frase, ¿no? Es que tú imagínate, nosotros siempre, con el mundo del fútbol, nos pensamos en el entrenador, las cosas que tienes que estar haciendo, en los jugadores, etcétera. Pero yo, por ejemplo, esta mañana, cuando estaba preparando la entrevista, pensaba, digo, bueno, ¿quién está pensando lo mismo que Diego? Lo que estará preocupado es porque su niña, con el tema del COVID, va a la guardería, como un padre más, como los miles de padres que Sí. habrá en el mundo preocupados. Quizás los periodistas, los aficionados, en realidad muchas veces se nos olvida que sois personas, además de ser esos personajes públicos y esos trabajadores, ¿no? Sí, sí, hombre, también es verdad que es normal también que separemos lo que es la faceta profesional de la personal, ¿no? Por la intimidad por respetar un poquito la faceta. Y es normal que se focalice cada uno en su, igual que a ti te pasará, ¿no? Es decir, lo que pasa es cierto, lo que sí es verdad que, por ejemplo, mi mujer también es licenciada en Ciencias del Deporte y siempre nos ha gustado mucho la educación, ¿no? Y ahí sí que es verdad que hay ciertos paralelismos, ¿no? Entre lo que es el cómo mostrar, el cómo intentar que otros aprendan, el cómo intentar acompañar en un camino para que otra persona se vaya enriqueciendo o un grupo de personas. Pues yo creo que al final, eh, tú a un equipo lo preparas para la competición y mi aspiración es que a mi hija la preparemos para la vida. Entonces, y las dos, la vida y la competición es como una vida concentrada y en pequeñito. Tienes adversidades, tienes emociones positivas, emociones negativas, tienes retos, tienes desafíos, tienes alegrías, tienes tristezas. Es decir, al final, y todo eso es lo que es la competición, que es como una vida pues en una semana o en 3 días o en un día, ¿no? Y bueno, y esos paralelismos pues sí que me gusta también por formación profesional, pues a lo mejor siempre uno está mirando con ojos de entrenador o con ojos de educador o con ojos de persona que, bueno, pues que le gusta el mundo de la educación, ¿no? Le atrae ese mundo, ¿no? Lejos del fútbol, Diego, el poquísimo tiempo libre que te queda, y más esta temporada que estamos jugando fines de semana, jueves, fines de semana, jueves, ese poquísimo tiempo libre que te queda, ¿a qué te gusta dedicarlo? No sé, ¿te gusta Hombre, la tele, el cine, la serie, los libros? a mí en general intentar estar con la familia, ¿no? En lo que se refiere pues a una actividad pues común, ¿no? Pero a nivel personal lo que más me gusta y más me relaja, además de hacer deporte que me pueda evadir un poco por mi cuenta, a mí los libros y leer me gusta mucho. Digamos que es la actividad que más me permite estar plenamente concentrado en algo bueno, y nutrirme y de alguna forma pues disfrutar de la lectura, ¿no? La lectura es algo que me encanta y viajar. Viajar es algo que me fijo en el otro día, ¿no? En Malmo, que curiosamente había estado hace 2 años en Copenhague y estuvimos un día en Malmo. Iba ya preparando el partido, te fijas, ¿no? Fui allí de vacaciones y ya estaba, porque bueno, me gusta la arquitectura, me gustan los espacios, me gusta fijarme en todas esas cosas, ¿no? En la cultura, diferentes culturas, ¿no? En cómo se relacionan las personas. Entonces eso, los libros y viajar, para mí creo que son dos actividades que me encantan, además del fútbol. ¿Y qué deporte es el que te gusta practicar? A ver, gustar practicar. Una cosa es lo que te guste practicar y otra cosa es lo que el tiempo te permita practicar, ¿no? Es decir, a mí jugar al fútbol o al fútbol tenis o al balonmano, pero no puedo porque no, no te da, ¿no? Lo que puedo hacer pues es eso, si me gusta hacer lo que es correr, me gusta hacer, pues, bueno, estar en el gimnasio, hacer pues un poco actividades, pues, como hace todo el mundo, ¿no? Que le permitan en poco tiempo, pues bueno, desconectar un poquito mentalmente, intentar mantenerte en forma, que sabes que con 40 años ya va todo, va además de las canas, pues todo cuesta un poco más.
pero sobre todo porque mentalmente a mí me estimula muchísimo, ¿no? Creo que el acostumbrarnos a ese hábito semanal de hacer actividad física, creo que para nuestro cerebro es, más que para el cuerpo, ¿eh? Para nuestro cerebro es fundamental. Y aparte del fútbol, ¿te gusta ver otros deportes? ¿Y cuál es el Sí, que más sí. te gusta? A ver, el deporte me gusta todo, sinceramente, lo que es, pero baloncesto, balonmano, voleibol, me gusta muchísimo, ¿no? Baloncesto, balonmano, es más, saco muchas cosas de ellos, ¿no? De estudiar esos deportes, de compartir con profesores, ¿no? Bueno, pues metodología, maneras de observación, eh, cuerpos técnicos, herramientas de análisis, hay un montón de cosas y es cierto que balonmano y baloncesto me gusta muchísimo, ¿no? Valoro mucho la figura del entrenador de baloncesto, me parece que en ese sentido, bueno, nosotros ahora pues sí la hemos tenido más, ¿no? Con Guardiola, Mourinho, Benítez, ¿no? Digamos, ese club, ¿no? Entrenador más completo, ¿no? En cuanto a formación y en cuanto a desempeño profesional, es que en el mundo del baloncesto eso llevan 25 o 30 años así, ¿no? Y bueno, yo, por ejemplo, admiro mucho, ¿no? Que Sergio Scariolo esté como entrenador asistente en los Toronto Raptors, ¿no? Siendo el seleccionador español, ¿no? Y yo muchas veces pero es que sucede igual con Argentina, ¿no? El otro día veía que el seleccionador argentino fueron primero y segundo y se alternaron luego en otro ciclo olímpico. Y uno fue segundo y otro fue primero. Era el actual seleccionador con Sergio Lamas, que también estuvo entrenando en el Real Madrid, ¿no? Entonces, eso indica una mentalidad y una cultura distinta y un nivel de formación importante, ¿no? Y me gusta fijarme en ellos porque, ostras, tienen cosas súper interesantes, ¿no? Ojo, luego no nos quedemos con la jugada de fondo para la estrategia, ¿no? Es una visión más amplia, ¿no? Porque cada deporte tiene su naturaleza específica y es muy, muy particular. Julio Velasco en voleibol, Bernardinho en voleibol, el seleccionador de Brasil, Sergio Scariolo, Javier Imbroda, que lo tuvimos aquí en Málaga, en Sevilla, es decir, al final son gente que lleva muchísimos años haciendo muchísimas cosas, ¿no? En su deporte. Bueno, ya entramos ya en la recta final, Diego, pero tenemos que hablar un poquitín de fútbol y de nuestro Granada. Sí te quería preguntar, porque yo he leído que te han comparado con Simeone, te han comparado con Unai Emery, hasta con Mourinho. He visto yo que te comparaban. Y yo siempre he dicho que yo veo en ti un sello personal, la gran riqueza táctica que tiene, ese estilo camaleónico que tiene el Granada, que es capaz de jugar diferentes tácticas en un mismo partido, juega varios partidos a la vez. Es un sello identificativo tuyo. Enseguida se ve que tu forma de entrenar al equipo se le reconoce un sello, un carácter, una forma de actuar. Es muy reconocible el Granada actual, juegue quien juegue además. Yo no sé si tú en alguno de estos entrenadores que he dicho, quizás con Unai porque has tenido más relación, te ves o tú ves ese sello propio que yo personalmente veo en ti. A ver, difícil respuesta hablar de uno mismo, ¿no? Pero, a ver, yo evidentemente, de todos los que me has nombrado, me encantaría quedarme con cosas de ellos y aprender de todos ellos. De hecho, lo he hecho. Es decir, unos mediante el trabajo diario y otros mediante la observación desde la distancia, ¿no? O desde la lectura de sus entrevistas o de libros, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo sí que creo que estoy más contigo en que creo en mi propia esencia, ¿no? En la propia personalidad, ¿no? Porque al final, también por lo que te dicen los jugadores, ¿no? Al final todos tenemos nuestra personalidad, nuestra manera de relacionarnos con el equipo, de ese estilo camaleónico es curioso. Un jugador de aquel juvenil, campeón de Copa de Campeones, me lo recordaba el otro día, que hablaba con él por teléfono y me decía, Mister, ¿tú te acuerdas que cambiamos de sistema y eso descontrolaba mucho a los equipos y tal? Y ahora dice, yo lo veo ahora en el Granada y eso lo hacíamos nosotros hace 10 años, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí es verdad que son cosas que en baloncesto es más común, en balonmano muy común, y uno intenta coger de todos, ¿no? Pero sí que es cierto bueno, que creo que cada uno tenemos nuestra individualidad, ¿no? Hombre, para mí, evidentemente, ojalá el tiempo me lleve a la trayectoria y a los éxitos de los entrenadores que tú me comentas, ¿no? Pero sí que creo
al final, lo más importante para mí, bajo mi punto de vista, de un entrenador, es la autenticidad, ¿no? Porque la autenticidad es verdad, la autenticidad no miente. Y la autenticidad tiene cosas buenas y cosas malas. Es decir, la autenticidad tiene, tú eres eso en los aciertos y en los errores, porque no conozco a nadie que sea perfecto. O sea, yo a día de hoy ni al personaje que tú digas, madre mía, este tío en cualquier profesión, pues al final en tu autenticidad, en ese conjunto, pues creo que eso es verdad, ¿no? Y la verdad transmite, la verdad contagia y la verdad convence. Y yo creo que eso es lo que todos aspiramos, ¿no? Pero, dicho esto, yo soy un fiel defensor de que todo esto está muy bien, lo de un sello, lo del camaleónico, lo que tú quieras, todo depende de los jugadores que tengas. Porque son ellos los que permiten que hagamos. Son ellos los que creen en lo que se hace. Son ellos los que dan vida a esa idea. Son ellos los que hacen realidad la idea. Por lo tanto, el punto de partida y el punto de llegada son los jugadores. Y son los protagonistas y serán de este juego mientras este juego se juegue de esta manera, claro. Y para eso tienen que creer en ti. Y yo creo que otra de las grandes características de este Granada es que tú a cada jugador le has exprimido al máximo el rendimiento que ha podido dar, jugadores que incluso ya venían hasta un poco de vuelta y que han vuelto a sentirse importantes. Por ejemplo, para mí, un ejemplo clarísimo es Germán, ¿no? Un futbolista que incluso en la primera época en el Granada en segunda división hasta era suplente, no llegó ni siquiera a ser titular. Ese exprimir al jugador al máximo, de sacarle su potencialidad, de que él se crea lo buen futbolista que es y la piña, el colectivo. Yo en el Granada, sinceramente, yo no sé si otros lo ven, yo en el Granada no veo un futbolista que sea la figura, el Messi, el Cristiano. En el Granada lo que yo prima sobre todo el colectivo, y la prueba está que juegue quien juegue, es el colectivo el que triunfa. La forma que tenéis de celebrar los goles en el banquillo, los jugadores, los suplentes, en el campo, es decir, todo eso no es falso, eso no es mentira, todo, y este tercer año eso se ve, se ve por las cámaras de televisión, se ve en el campo. Claro, eso se transmite, esa energía se transmite. A mí un jugador que hemos incorporado este año, una de las primeras cosas que me dijo fue esa. Yo os veía por la tele celebrando los goles, yo quiero formar parte de eso. Entonces, pues evidentemente. Ahora, también es verdad que yo de lo que tú ponías el caso de Germán, ¿no? Esto es como, al final las cosas van sucediendo y es como tú te las tomes, ¿no? Es decir, también es verdad que tenemos una mentalidad de equipo, un perfil de jugadores que hemos intentado configurar el equipo en estos 3 años, porque este proceso es de 3 años, eh, y hemos intentado configurarlo de tal manera que esa mentalidad sea afín y encaje con lo que nosotros queremos transmitir. Es decir, hay jugadores, tú me pones el caso de Germán, hay jugadores que ante una dificultad se vienen abajo. Y yo personalmente me meto en el grupo de lo que te voy a decir ahora, de Germán, que ante la dificultad te entra el espíritu rebelde, el instinto reivindicativo. Dicen que vamos a descender, o el año pasado nosotros nos queremos rebelar. Dicen que no tenemos opciones de ascender a primera división, nos queremos rebelar ante eso. Y eso es una actitud que va más allá de un partido, va más allá es una mentalidad que se va cultivando y se va cociendo en el día a día, ¿no? Y coincidiendo contigo que el equipo está por encima de todos nosotros, hasta del entrenador, porque el equipo es lo más importante, por eso esto es un éxito de todos. Pero sí le añadiría una cosa, veo al equipo ahora mismo con un proceso de madurez tan bueno, tan alto, que si tuviésemos que encajar a Messi lo haríamos. Y si tuviésemos que encajar, salvando las distancias, ¿no? Evidentemente eso es imposible, pero creo que el grupo está en un proceso de crecimiento y de maduración también, y de hecho lo hemos ido viviendo al cabo de los 3 años, ¿no? Jugadores de diferente perfil, con diferentes egos, con diferentes, y se han ido sumando y encajando, ¿no? El caso más claro es Roberto Soldado. Yo creo que un jugador con más y mejor trayectoria que esa, pocos. Internacional, en los mejores equipos Premier en España, tal. Y bueno, y yo creo que Roberto ahora, pues yo creo que es uno de los estandartes que representan los valores de este equipo, porque encajó como anillo al dedo. Entonces, pero ¿por qué él quiso? Y por qué él se identificó con eso. Entonces, por eso te digo que estamos en ese proceso que creo que
que hasta seamos capaces de incorporar e integrar a eso que se domina estrella, porque al final hay una cosa que es común a todos, ¿no? Todos queremos ganar, todos queremos sentirnos importantes y todos nos encanta sentir emociones positivas. Con eso nos vamos a quedar, mister, pues no hemos ido ya de tiempo. Fíjate, era en principio media hora, pero claro, es tan fácil hablar contigo de fútbol y también de la vida, porque no deja de ser el fútbol un reflejo de la vida, que se nos ha pasado volando el tiempo. Así que espero que haya estado a gusto con nosotros, espero que la gente que nos haya visto y los que nos va a ver ahora a través de las redes sociales, porque lo vamos a subir a YouTube, a todas nuestras redes, al periódico agranadigital.es, pues que tengan la oportunidad de conocer un poquito más de cerca a Diego Martínez persona. Ha sido un placer charlar contigo y muchísimas gracias por atendernos. El placer ha sido mío y bueno, espero que no me haya enrollado mucho, pero Que lo he va, hablado desde el corazón y la verdad que ha sido muy ameno. Muchas gracias a pues, vosotros. nos ha encantado. Un abrazo grande.